En este primer ejemplo vamos a definir un array o un vector con datos para simplemente mostrarlo. Para trabajar con el tipo de dato array necesitamos importar esta librería, la que se llama array, y vamos a definir un arreglo que se va a llamar b y es igual a la librería array que estamos importando, punto el tipo de dato array en este caso, paréntesis y entre comillas el tipo de dato que va a almacenar. Vamos a almacenar solamente enteros, por lo tanto le ponemos i, coma y entre corchetes y separados por coma todos los números que va a contener este arreglo. Luego simplemente hacemos un for in desde i hasta range del len p. Aquí el len de b nos va a devolver la cantidad de elementos que hay en b, por lo tanto va a ser un for desde 0 hasta ese largo, y finalmente vamos mostrando b en cada una de las posiciones. Posición i, que va a ser 0, 1, 2, etc., con lo que obtendríamos los elementos de este vector. Para este ejercicio debemos ahora pedirle así al usuario que ingrese los elementos. Vamos a sumarlos y vamos a calcular el promedio de ellos. Por lo tanto vamos a nuevamente importar la librería array. Esto lo vamos a tener que hacer siempre que tengamos que trabajar con el formato array. Y vamos a definir el n, que va en cuántos números va a ingresar en el arreglo. Vamos a definir la variable suma igual 0 y vamos a declarar el vector, que va a ser igual a array.array, y en este caso lo vamos a definir vacío. Vamos a definir el tipo de dato que va a almacenar, en este caso i, y los corchetes vacíos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser un ciclo que nos va a permitir pedirle al usuario que ingrese los elementos. Para eso pedimos el n, para hacer un ciclo desde i hasta n, hasta el range n, o sea desde 0 hasta n-1. Y vamos a pedirle al usuario que ingrese un número cada vez y lo vamos a ir almacenando en una variable. Luego de que almacenamos el número en esta variable, vamos a aplicar el manejo de las funciones anteriormente mencionadas, que en este caso sería el append. Por lo tanto vamos a hacer vector.append paréntesis x, y eso lo que haría sería agregar en la última posición del arreglo, en este caso la 0, puesto que no tiene nada, el primer elemento. Después, cuando el i sea 1, va a ingresarlo en la última posición, o sea en la posición 1, y así sucesivamente el valor de x. Obviamente cada vez le vamos a estar pidiendo al usuario ese x. Luego vamos a hacer otro for que vaya también desde i hasta n, dado que sabemos que el largo del arreglo es n, no necesitamos calcular nada del len, también podríamos hacerlo, y sumar el vector en la posición i, o sea cada posición del arreglo desde la 0 hasta la n-1, irlo sumando, y finalmente mostramos suma y mostramos el promedio, que sería suma dividido el n que ingresó el usuario. En este ejercicio no va a cambiar básicamente nada del principio. Vamos a importar el array, vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de elementos que desea insertar en el arreglo, y lo que tenemos, la diferencia ahora va a ser que queremos imprimir de forma inversa nuestro arreglo. Por lo tanto vamos a hacer que muestre este arreglo de forma inversa, pero de dos formas: una haciéndola con el ciclo for, el for in, y otra haciéndolo con la función reverse, que está obviamente dedicada a hacer esto. En el caso del for in lo va a hacer, pero obviamente de una forma gráfica. Solamente va a mostrar el arreglo de forma inversa, y para eso tenemos que hacer un arreglo que vaya desde for i in range de n-1, coma -1, o sea que llegue hasta el 0, coma -1, o sea que vaya decreciendo el contador, y eso vamos a ir mostrando el vector b en la posición i cada vez. Eso nos va a mostrar el vector de forma inversa. Pero si utilizamos la opción 2, la segunda forma que les estoy mostrando, que es utilizar p.reverse, lo que va a hacer es invertir el vector y luego lo vamos a poder mostrar de forma normal con un for in range n, o sea desde 0 hasta el n. Lo que va a hacer el reverse es modificar nuestro arreglo,
O sea, si quisiéramos tenerlo como era originalmente, vamos a tener que volver a aplicar un reverse. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. El reverse hace cambios en el vector. En cambio, utilizar el for-in simplemente para imprimir de forma reversa, o sea, como está en la opción 1, nos va a permitir mostrar, pero no modificar nuestro arreglo. Para este ejercicio nos están pidiendo que mostremos la posición de memoria o del arreglo donde se encuentra el número que tenga mayor valor de todo él. Obviamente la idea es que en este arreglo esté desordenado y hayan sido insertados valores de distinto tamaño. ¿Ya? El número 50, el número 20, el número 10, etc. Entonces lo que nosotros debemos hacer es, si por ejemplo el número más grande es el 50, encontrar en qué posición de memoria está ese 50 y retornar ese número. Entonces obviamente lo vamos a mostrar de las dos formas. Lo vamos a mostrar cómo lo debería ver el usuario y cómo lo encontramos nosotros, el número que es para el programador. Entonces, como en todos los casos, vamos a importar el array, vamos a definir la variable donde la cantidad de elementos que va a ingresar el usuario y vamos a declarar el vector o el arreglo vacío. Luego, como en todos los casos que hemos estado viendo, que el usuario vaya ingresando los valores para rellenarlo y utilizamos el append para ir ingresando los valores cada vez, y posteriormente lo que vamos a hacer es buscar el elemento. Para buscar el elemento vamos a declarar una variable que nos avise si es que lo encontramos o no, y para saber en qué posición también. Entonces vamos a definir una variable que se llame mayor y lo vamos a definir como -1. ¿Por qué? Porque como queremos buscar el número mayor, este elemento lo vamos a ir reemplazando por el número que sea el mayor. Por lo tanto, para la primera vez necesitamos un número que sea lo suficientemente pequeño. Vamos a asumir que no se van a ingresar números negativos, por lo tanto el mayor va a ser -1 por defecto. Entonces cuando encontremos un número, por ejemplo el 0, ese ya va a ser mayor que -1. Entonces cada vez que encuentre uno lo vamos a ir sobreescribiendo. Por lo tanto vamos a hacer un for desde i hasta el range de len del vector, o sea el largo del vector. No me acuerdo, asumo que no conozco el x que ingresó el usuario, por lo tanto lo calculo con len, que es lo mismo. Y pregunto si vector en la posición i es mayor que mayor. Si es así, reemplazo mayor con el valor del vector en la posición i. Recordemos que vector en la posición i nos entrega el número que hay en ese arreglo en esa posición. Obviamente el i va desde 0 hasta el valor del largo del arreglo. Y si es así, vamos a hacer contador igual a i. Eso quiere decir que en i es la posición de memoria, por lo tanto ahí vamos a obtener en qué posición se encuentra este elemento. En este último ejercicio lo que vamos a hacer es insertar un elemento entre elementos de un arreglo. La gracia de los arrays es que no tienen un tamaño fijo y nosotros podemos irle agregando entre medio de los elementos. Por lo tanto acá vamos a hacer uso de la función insert. La función insert recibe dos parámetros, donde lo quiero y qué es lo que quiero insertar en esa posición. Por lo tanto vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato: importar la librería array, pedirle al usuario cuántos elementos va a ingresar, vamos a hacer un for desde i hasta n para irle pidiendo al usuario el número que va a ingresar en cada una de las posiciones de nuestro arreglo, con la función append para agregar, y luego vamos a buscar, pedirle al usuario en qué posición desea almacenar el elemento y qué elemento desea almacenar. Para esto vamos a utilizar la función insert, entonces vamos a decir p.insert y la posición, coma y el elemento donde lo queremos. En este caso no estoy poniendo la posición -1, ya, para que veamos que va a insertarlo en la posición siguiente a la que el usuario estaba realmente diciendo. El usuario nos va a ingresar, por ejemplo, en la posición 4. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el cuidado de insertarla en la posición 3 de nuestro arreglo. Así que ese es el cuidado que tenemos que tener. Y
ingresar ese número y finalmente imprimir el arreglo con otro ciclo for que lo haga, en este caso, con el name. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.